¿Nunca te has preguntado de dónde provienen las palabras que más usamos habitualmente? Seguramente no. Así que hoy junto a mi compañero Miller Khaled, Juan David y yo, Juan Diego, te vamos a hablar un poco del tema. Así que ponte cómoda y cómodo, porque vamos a ver la etimología de algunas de las palabras que más solemos usar. Antes que nada, veamos un poco de teoría muy brevemente. El castellano junto con el portugués, el francés, el italiano, entre otras lenguas, pertenece al grupo de las lenguas romances o latinas, llamadas así porque provienen del latín. Se le llama castellano porque tuvo su origen en la región de Castilla. Sin embargo, además del latín, que fue la lengua madre, el castellano tiene influencia de otras lenguas, como el griego, el árabe, lenguas indígenas de América, entre otras. Así que sin más preámbulo vamos a conocer la etimología de algunas palabras muy comunes para nosotros. Para esto nos va a ayudar el compañero Miller. Empecemos con la palabra restaurante. En el siglo XVIII a los lugares donde vendían comida se les llamaba mesones y a quienes atendían esos lugares se les llamaba mesoneros. En Francia, un mesonero empezó a promocionar su negocio con un eslogan que decía: "Venid a mí todos los de estómago cansado que yo los restauraré", y lo que realmente vendía era un caldo de carne que restauraba las fuerzas perdidas, al que se le empezó a llamar caldo restaurante, de donde se tomó la palabra restaurante para nombrar este tipo de negocio. Por cierto, ¿a quién no le gusta acompañar una buena comida con un aguacate? El vocablo aguacate es una adaptación de la voz aguacalt. Proviene de la lengua indígena náhuatl, que significa testículo y que se usó para designar esa fruta por su forma. Nada como hacer una siesta después de almorzar. La palabra siesta proviene del latín sesta. Los romanos dividían el día en 12 horas. La hora siesta, que era el mediodía, era la hora de más calor, donde les era permitido al ejército romano descansar. De ahí proviene la palabra siesta en español, pero después de la siesta hay que trabajar. La palabra trabajo proviene del latín tripalium, que significa 3 palos. El tripalium en el antiguo imperio romano era una especie de yugo donde los romanos colocaban a los esclavos para azotarlos hasta dejarlos casi muertos. De tripalium proviene la palabra trabajo, una actividad con la que nos ganamos el sustento y que nos deja agotados, sin fuerzas, como apaleados. Mi compañero Arizale va a compartir las siguientes palabras. Todos trabajan por un salario. Por cierto, la palabra salario se origina del latín salarium, que significa pago en sal. Esto por ser la sal un elemento muy valioso en la antigüedad por su importancia en la conservación de alimentos. La sal era tan importante que fue motivo de la construcción de un camino que iba desde la salitrera de Ostia hasta Roma, que se llamó Vía Salaria. Se dice que los soldados que la cuidaban recibían parte de su paga en sal. De ahí la palabra salario, como pago por un servicio, forma de pago que al parecer era muy común en la antigüedad. No recibir el pago por nuestro trabajo sería un desastre. La palabra desastre proviene del prefijo latino dis, que significa separación, y astre, que en griego significaba estrella, y se creía que la separación de estrellas traía cosas malas, de ahí la connotación negativa de la palabra desastre. Una manera de desestresarnos es visitar un zoológico, donde muy posiblemente veamos esas aves gigantes llamadas avestruces. ¿Sabía usted que la palabra avestruz proviene del latín strutium, que significa gorrión, y camelus, que significa camello? O sea, un gorrión que parece camello, pero como el término era muy largo, se empezó a llamar solo strutium, y de ahí pasó al español como estruz. En las crónicas se empieza a hablar de un ave estruz, que con el tiempo se comprimió en la palabra avestruz. Ojalá todos los niños tengan la posibilidad de conocer estas bellas aves. La expresión ojalá, con la cual expresamos un vivo deseo que suceda algo proveniente del árabe Alá. La palabra Alá se usa por los árabes para referirse a Dios, la cual ha sido hispanizada como Alá. Por lo tanto, ojalá significa así lo quiera Alá. Quiera Dios que sea así. A continuación, mi compañero Reaño va a finalizar con el trabajo. Veamos otras palabras de origen curioso. La palabra amazona proviene del griego mazos, que significa seno, palabra a la que se le agregó el prefijo a, que significa privación o ausencia de algo. Así masto significa sin seno, palabra con la cual se hacía referencia a una antigua tribu guerrera conformada solo por mujeres, de quienes se dice que se amputaban un seno para poder manejar mejor el arco.
ya que éste les estorbaba para lanzar la flecha. El conquistador Francisco Orellana en 1547 bautizó así al río Amazonas a causa de las tribus hostiles en las que había mujeres que se batían contra los españoles con tanto vigor como los hombres. Otro vocablo de origen curioso es la palabra testículo. Proviene del latín testi, que significa testigo, y culus, usado en el latín como diminutivo, luego testículo significa testigo pequeño. Esto debido a una costumbre en la antigua Roma de jurar en juicio cogiéndose los testículos, que era lo más sagrado para un hombre, por ser el símbolo de su virilidad, de su hombría. De ahí provienen palabras como testificar, hacer de testigo, testimonio, resultado de testificar. Y para terminar, desde la antigüedad la prostitución ha sido una profesión mal vista, por lo que se hacía a escondidas. Las prostitutas marcaban su establecimiento colgando una rama en la puerta o adorando sus aposentos con ramos de flores. De ahí proviene la palabra ramera, para hacer referencia a una prostituta. Ya hemos culminado el recorrido. Interesante, ¿verdad? Te invito a que profundices más del tema, ya que te va a ayudar enormemente a enriquecer tu vocabulario. Damos las gracias a la docente Luz Marina por el aporte del material compartido y a ti por ver este video. Nosotros nos despedimos y esperamos que este video haya sido de tu agrado. Hasta una nueva oportunidad.